que ver el día de hoy. Vamos a hablar básicamente de tres temas, jóvenes. Vamos a hablar básicamente de tres temas. Vamos a hablar de los delitos relacionados con la violación y revelación de secretos. Ese es un primer tema. Un segundo tema son los delitos de estafa. Por lo menos vamos a ver algunos delitos de estafa. Y un tercer tema es de nuevo reiterar la importancia de ver cuál es el momento consumativo en los delitos patrimoniales. Vamos a concluir la clase no más de las 10 de la noche hoy. Bueno, entonces, les repito, los tres temas son violación y revelación de secretos, uno, delito de estafa es el segundo tema, y el momento consumativo de los delitos patrimoniales es el tercer tema. Bueno, entonces, ¿qué leyes vamos a usar? Vamos a usar el Código Penal, vamos a usar la Constitución Política, y como vamos a hablar del delito de estafa mediante cheque, vamos a ver 2 o 3 artículos importantes para ese delito que están ubicados en el Código de Comercio, en el Código de Comercio. Bueno, veamos primero entonces la violación y revelación de secretos del artículo 217, que es violación de correspondencia y papeles privados. Si me hacen favor, leamos, que uno de ustedes me da favor de leer el artículo 217. Si me hacen favor, jóvenes. Artículo 217. Violación de correspondencia y papeles privados. Quien, de propósito o para descubrir los secretos de otro, abriera correspondencia, pliego cerrado, despachos telegráfico, telefónico o de otra naturaleza que no le estén dirigidos, o quien, sin abrirlos, se impusiere de su contenido, será sancionado con multa de 100 a 1,000 quetzales. Muy bien, muchas gracias. Entonces, este artículo lo que hace es proteger lo que para el efecto regula el artículo 24 de la Constitución Política. El artículo 24 de la Constitución Política regula que la correspondencia, que los documentos, que las comunicaciones telefónicas son privadas entre las personas y que nadie puede violar esa privacidad de las comunicaciones, de los documentos o de las comunicaciones. Tiene mucha similitud con ese artículo 24 de la Constitución Política, con el 23 de la Constitución Política que regula la inviolabilidad del domicilio. Fíjense ustedes, el artículo 23 de la Constitución Política, vayan siguiéndome en los artículos, por favor. El artículo 23 de la Constitución Política establece que la vivienda es inviolable. Nadie podrá penetrar en morada ajena sin permiso de quien la habita, salvo por orden escrita de juez competente en las que se especifique el motivo de la diligencia, y nunca antes de las 6 ni después de las 18 horas. Esa es la inviolabilidad del domicilio. Pero un juez puede autorizar un allanamiento de morada, un registro domiciliario. Solo si hay orden de juez puede hacerse ese registro domiciliario. Lo mismo ocurre con la correspondencia y con las comunicaciones telefónicas. Es inviolable esa comunicación porque la Constitución Política garantiza la privacidad de las comunicaciones. Pero en casos muy específicos, los jueces pueden autorizar que se intercepte correspondencia, cartas, que se abran esas cartas privadas o que se intercepten llamadas telefónicas, siguiendo un procedimiento que es el que permite realizar esas acciones. Vean, por ejemplo, el artículo 24 de la Constitución Política, si me hacen favor. Leamos el artículo 24, que alguien de ustedes me da favor de leer, el artículo Invio- 24 de la Constitución Política. Inviolabilidad de correspondencia, documentos y libros.
La correspondencia de toda persona, sus documentos y libros son inviolables. Solo podrán o revisarse o incautarse en virtud de resolución firme dictada por juez competente y con las formalidades legales. Se garantiza el secreto de la correspondencia y de las comunicaciones telefónicas, radiofónicas, cablegráficas y otros productos de la tecnología moderna. Los libros, documentos y archivos que se relacionan con el pago de impuestos, tasas, arbitrios y contribuciones podrán ser revisados por la autoridad competente de conformidad con la ley. Es punible revelar el monto de los impuestos pagados, utilidades, pérdidas, costos y cualquier otro dato referente a las contabilidades revisadas a personas individuales o jurídicas, con excepción de los balances generales cuya publicación ordene la ley. Los documentos o informaciones obtenidas con violación de este artículo no producen fe ni hacen prueba en juicio. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, jóvenes, el artículo que nos acaba de hacer favor de leer la compañera es un artículo de la Constitución Política. Pero nosotros estamos viendo la violación de correspondencia del artículo 217 del Código Penal. ¿Qué es lo que ocurre? Lo mismo que vimos, por ejemplo, en los delitos contra la vida. La Constitución Política garantiza la vida, desde la concepción hasta la muerte. Eso lo garantiza la Constitución Política. Así lo establece el artículo 3 de la Constitución Política, que dice: el Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción. Eso dice la Constitución Política. ¿Qué es lo que hace el Código Penal? Bueno, para proteger y para garantizar, digamos, ese bien jurídico tutelado que es la vida, el Código Penal lo que hace es crear delitos. Y ahí es donde encontramos el asesinato, el homicidio, el parricidio, porque el Código Penal está protegiendo el bien jurídico que está garantizando la Constitución Política. Lo mismo ocurre en estos otros delitos. Ven ustedes cómo el artículo 24 del Código de la Constitución Política garantiza la inviolabilidad de la correspondencia y las comunicaciones, y a partir del artículo 217 del Código Penal aparecen ya delitos cuando una persona intercepta documentos, cartas, comunicaciones de otras personas sin orden de juez. Entonces, el primer delito es la violación de correspondencia y papeles privados. Vean, por ejemplo, ahora el artículo 219 del Código Penal. Leámoslo, si me hace favor. 219 del Código Penal. Artículo 219. Intercepción o reproducción de comunicaciones. Quien valiéndose de medios fraudulentos interceptare, copiare o grabare comunicaciones televisadas, radiales, telegráficas, telefónicas u otras semejantes o de igual naturaleza, o las impida o interrumpa, será sancionado con multa de 100 a 1,000 quetzales. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, aquí ese artículo se refiere específicamente a las comunicaciones telefónicas, que solo pueden ser escuchadas por orden de juez. El Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, no puede escuchar legalmente comunicaciones entre particulares, aun cuando se trate de una investigación criminal, si no lo hace con orden de juez. Lo mismo que el allanamiento de morada. La pena en estos casos se agrava cuando concurre alguna de las circunstancias del artículo 220. Léanme ahora el artículo 220 de la Constitución, del Código Penal, perdón, del Código Penal. Artículo 220. Las Continúe. sanciones señaladas. Artículo 220. Agravación específica. Las sanciones señaladas para los hechos delictuosos definidos en los 3 artículos que preceden será de prisión de 6 meses a 3 años en los siguientes casos. 1. Si el autor se aprovechare de su calidad de gerente, director, administrador o empleado de la dependencia, empresa o entidad respectiva. 2. Si se tratare de asuntos oficiales. 3.
Si la información obtenida, el autor la hiciera pública por cualquier medio. 4. Si el autor fuere funcionario o empleado público. Muy bien. Y si fuera tan amable, compañera, de leerme el artículo 221, si fuera tan amable. Muy bien. Artículo 221, excepciones, establece lo preceptuado en los artículos 217, 218 y 219 de este capítulo no es aplicable a los padres respecto a sus hijos menores de edad ni a los tutores o productores respecto a las personas que tengan bajo su custodia o guarda. Muy bien, muchas gracias. Ese artículo es importante porque ustedes ven cómo el artículo, obviamente, por tener la patria potestad, los padres sobre los menores de edad, pues permite y genera esa excepción que no es delito cuando se da una acción de estas en relación de los padres a los hijos, que es por la representación que los padres tienen de los hijos menores de edad. Bueno, en resumen, jóvenes, estos delitos tienen que ver con la violación a la privacidad de las comunicaciones. Violación a la privacidad de las comunicaciones. Ahora miren. Pero yo tuve que ir Ahora miren. Particularmente creí importante conversar unos minutos sobre estos delitos, dentro de otras cosas, porque quiero que le pongan mucha atención al último párrafo del artículo 24 de la Constitución Política. Que le pongan mucha atención al último párrafo del artículo 24 de la Constitución Política. Licenciado, disculpe, Dígame. que hay un compañero que tiene abierto su micrófono y está interfiriendo. No lo dejo escuchar. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, si me hiciera favor uno de ustedes de leerme el último párrafo del artículo 24. Los documentos o informaciones obtenidas con violación de este artículo no producen fe ni hacen prueba en juicio. Muy bien. Pónganle atención a eso. Leámoslo detenidamente. Estamos hablando de las interceptaciones de las comunicaciones. Estamos hablando incluso del allanamiento de morada o de la interceptación de cartas. ¿Qué dice la Constitución Política? Los documentos o informaciones obtenidas con violación de este artículo no producen fe ni hacen prueba en juicio. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Eso tiene que ver con algo que ustedes deberán estudiar en los cursos de Derecho Procesal. Debieran verlo en todos los cursos de Derecho Procesal, no importa si es procesal del trabajo, o procesal civil, o procesal penal, o procesal laboral, porque surte los mismos efectos, porque este es un artículo de la Constitución Política que está por encima de todas las leyes ordinarias. ¿Me querés abrir? Licenciado, No buenas importa, noches. ¿Me no escucha? importa. Disculpe. Perdone. Muy buenas noches, licenciado. Solo aclarando ese párrafo que nos acaba de hacer ver, Ajá. donde dice que la información obtenida con violación de este artículo no produce fe en prueba en un juicio. Pero hipotéticamente, cuando uno en un caso graba, por ejemplo, una llamada al licenciado, como en este caso, no es por medio de violación, o sea, por violencia, esa prueba, esa grabación de el medio de comunicación, sí tendría efecto como prueba dentro de un proceso judicial, licenciado. Me generó la duda. En el caso, repítame otra vez, trate de repetirme de nuevo, perdone. ¿En qué caso concreto? Bueno, miren. Por miren, ejemplo, dígame. pruebas de... Ajá.
por ejemplo, si están chantajeándolo, por ejemplo, por teléfono, licenciado, alguien Sí. le dice, mira, si no actúa de tal manera, yo voy a hacer esto. Como en realidad no se grabaría la llamada con el consentimiento Un de la delito de persona que está extorsión. chantajeando. No, no, Ese es no, un no. delito de extorsión. Sí, no, No, miren no, pues. no, o sea, lo que me pregunto yo es si en ese caso la llamada sí aplicaría como prueba. Es- La pregunta del compañero es muy importante. Pero vamos a ir por partes. Miren pues, lo primero es que este párrafo, eh, trata de proteger el artículo constitucional, el 24, trata de proteger las comunicaciones, trata de proteger la inviolabilidad del domicilio, al decir, cuando se haga algo de esto sin orden de juez, no hay prueba. La prueba es nula. Eso tiene que ver con una doctrina. Yo les decía que ustedes debieran estudiar esto en sus cursos de derecho procesal, no importa qué materia más adelante, porque es muy importante. Esto tiene que ver con una teoría que se llama teoría de los frutos del árbol envenenado. Teoría de los frutos del árbol envenenado. Porque si bien es cierto, en un allanamiento pueden encontrar, por ejemplo, drogas, o en una llamada telefónica sin orden de juez pueden encontrar la comunicación entre dos secuestradores para encontrar a la víctima. Si bien es cierto, eso es valioso, la Constitución política castiga a quien haga cualquier práctica de interceptación de llamadas o de documentos sin orden de juez, anulando la prueba. La Constitución política anula la prueba. Y claro, yo entiendo que uno puede ponerse Licenciado, a buenas pensar, noches. ahorita voy, deme un segundito. Claro que uno puede ponerse a pensar, bueno, ¿y por qué se va a anular una prueba si es importante para la investigación? Pero lo que pasa es que aquí el constituyente dejó por encima, quiso proteger más las libertades de las personas, las garantías de las personas que sobre un caso concreto. Doctor, ¿Sí? perdón la interrupción. ¿Sí? Fíjese, doctor, yo soy catedrático de la Universidad Regional de Ajá. Boquelmonte y oportunamente usted muy bien lo indicaba, la Constitución Política de la República rige todo lo que usted acaba de indicar y está precisamente en el artículo 183 del Código Procesal Penal, prueba Ajá. inadmisible. Y aquí dice, son inadmisibles en especial los elementos de prueba obtenidos por un medio prohibido, tales como la tortura, la indebida intromisión de la intimidad del domicilio o residencia, la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados. Exactamente. Aquí estamos en el tema concreto, doctor, gracias. Exactamente. Y cada legislación procesal hace lo mismo. Declarar que no tienen valor las pruebas obtenidas ilícitamente. Entonces, eso por un lado, que ustedes vean la importancia de ese párrafo de la Constitución política que anula cualquier prueba que se obtenga con violación de garantía constitucional. Por eso se llama teoría de los frutos del árbol envenenado, porque aunque dé frutos, el árbol está envenenado porque se violó la Constitución política para obtener la prueba. Por un lado. Ahora, la pregunta que hizo el compañero anteriormente, fíjense qué importante. La pregunta que él hizo es, bueno, si me están extorsionando y grabo la comunicación y la quiero usar en juicio, ¿se puede usar o no se puede usar? Esa pregunta es demasiado importante. Esa pregunta es demasiado importante porque ya vimos que la Constitución política dice que no se puede usar en juicio esas pruebas. Entonces aquí el tema es, Licenciado, ¿se puede usar licenciado, o no se puede usar? licenciado, tengo una duda ¿Sí? acerca de eso. ¿El creador de la tecnología sí está autorizado por la Constitución o no? O sea, No, quien hizo los celulares. ninguno.
Ninguno. Ninguno, Sí, porque pero licenciado, buenas noches. es una ¿Hay alguna garantía opción que silencie a constitucional. toda la gente? Para O poder... sea que a pesar de que él lo haya creado, él no puede escuchar las No, conversaciones ni no, por ser no, porque ni por algún caso, digamos, de otro país, pues, que ya entraría no, lo que es bienes. no porque es No. una garantía constitucional. Pero miren, Ah, para concluir a la pregunta que hizo el compañero, que es muy importante, no podría usarse aún en ese caso de extorsión. Lo único es que él podría, si a él lo acusaran de que él está interceptando ilegalmente las llamadas, él podría fundamentarse en una legítima defensa. Decir que lo hizo por legítima defensa, ya que estaba siendo objeto de una extorsión. Pero la regla es la que da el artículo 24 en el último párrafo, de que no se puede usar ninguna prueba obtenida ilícitamente. Bueno, esto por un lado, jóvenes, por un lado. Veamos ahora, no sé si tienen alguna pregunta sobre esto. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas Con noches. respecto a lo que decía el compañero de que el creador de la tecnología, de hecho, el creador de iPhone, él fue enjuiciado un teléfono iPhone y eso fue en Estados Unidos. Ajá, Ni él pudo, ahí sí que ingresar al teléfono del que estaba siendo enjuiciado para poder revelar lo que estaba dentro del teléfono. claro. Entonces, de ninguna manera se puede invadir la privacidad de la persona. Con respecto a lo que mencionaba el otro compañero de grabar la llamada, él no está violando en ningún momento la llamada ni está interviniendo, sino únicamente está grabando la extorsión que le están haciendo a él. Entonces puede ser utilizada. Ahora, caso contrario sería que él tuviera acceso a las llamadas telefónicas como lo tiene el Ministerio Público y de ahí extrajera alguna conversación sin orden de juez competente. Correcto. Solamente, no, Muy bien, perfecto, muy bien, jóvenes. Bueno, veamos ahora, pues. Si me hacen favor, vamos a hablar unos minutos de las estafas, que hay temas importantes en los delitos de estafa. Veamos el artículo 263 y vamos a ver una diapositiva, una primer diapositiva, pero leamos primero el artículo, si me hacen favor, 263. Artículo Estafa propia. Comete